competitivos, ¿no? Ese es un punto que creo que se debe tomar en cuenta para cualquier estrategia de candidatura y también de campaña electoral. Ahora, falta en realidad muchísimo tiempo para el proceso electoral. Los resultados de ahora podrían cambiar mucho, porque además tenemos una elección municipal el próximo año, pero como ya se señaló hace unos momentos acá, tal como van las cosas, tenemos campaña durante los siguientes 3 años y se pueden cambiar las normas, cosa que podría enturbiar mucho más aún el clima político, o ya sea que bastante denso, ¿no? No se equivocó el oficialismo cuando el presidente Fujimori, o el Ejecutivo en general, ha negado los recursos a la Municipalidad de Lima y al alcalde Andrade para hacer obras municipales. Con esos recursos probablemente los resultados hubieran sido más favorables, Andrade. Definitivamente. Yo creo que muchas veces creo que se interpreta con cierta torpeza, error político lo que hace el Ejecutivo en función, por ejemplo, a lo del Tribunal Constitucional, ahora la presumible ley electoral que podría perjudicar a Alberto Andrade, pero el problema es que si se tiene un proyecto político que es la reelección presidencial en el año 2000, hay algunos obstáculos que simplemente solo se superan, en algunos casos violando la Constitución, en otros casos normando de manera, perjudicial para algunos candidatos, y que pueden tener un costo político en el corto plazo, pero que puede ser medido en el largo plazo, o en el año 2000, con una serie de acciones de gobierno, como por ejemplo son estas políticas contra la pobreza, ahora, que es una suerte de campaña electoral permanente. Generalmente toda la tarea de aplanamiento de los obstáculos, por llamarlo así, no la lleva el propio presidente, sino se adscribe al Congreso. Y los resultados son realmente terribles. Eso es costo, costo. En la pregunta, ¿considera que en el Perú la mayoría parlamentaria respeta la Constitución? 81.8% dice que no, y apenas 13.5% dice que sí. De manera que realmente puede haber un rechazo muy fuerte a la tarea legislativa y a la mayoría parlamentaria específicamente. ¿Esto puede realmente despercudir la figura del presidente del rechazo o forma parte del mismo paquete, por llamarlo así, en el caso de la pregunta presidencial? Bueno, en primer lugar, el nivel de aprobación de la gestión del Parlamento y de imagen del Parlamento es la más baja, solo comparable con el mes de marzo del año 92 previo al golpe. Es decir, una institución bastante desprestigiada, pero tal como señalan las encuestas también, el producto de la desaprobación es también producto de la desaprobación básicamente de la mayoría. Hay otras encuestas en que aparece incluso la aprobación de la oposición encima de la aprobación del Parlamento. Es decir, la gente sitúa o equipara la labor de la mayoría con la labor del Parlamento en su conjunto y de alguna manera no le falta razón. Pero efectivamente esto es parte de un paquete. La figura del presidente Fujimori cae y con él cae el ministro de Economía, el presidente del Congreso, el Congreso en su conjunto, la mayoría, pero también tiene su contrapartida en que cuando esto se eleva también se elevan ellos en términos de imagen, pero creo que a estas alturas, frente a la opinión pública, de cara a la opinión pública, los porcentajes son cada vez menores y crea un desprestigio incluso inercial que va a ser muy difícil de poder revertir, salvo el ingeniero Fujimori, que creo que ya debe estar pensando una estrategia bastante fina para poder cambiar estos índices. ¿Cuántas firmas necesitaría ahora, en el nuevo contexto legal que hay en la materia, el alcalde Andrade para conformar su partido? Igual como cualquier agrupación política que intenta ser un partido de agrupación nacional, es decir, alrededor de 480.000 firmas, ¿no? 480.000 firmas. Aproximadamente. Y digo aproximadamente porque nadie sabe a ciencia cierta en este momento cuál es el total de inscritos en el registro, en el RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación Ciudadana. Dicho sea de paso, he hecho una serie de observaciones a la ley, una de ellas tiene que ver con este punto, porque todos sabemos que ese total de inscritos es un total irreal, es inflado porque no está adecuadamente depurado. Y lo que ocurre es que en muchos países lo que se toma no es ese universo, sino es el universo de los electores que efectivamente se presentaron a las elecciones en el último proceso electoral nacional. Y en el caso nuestro ha sido de 9 millones.
Entonces la cifra es mucho menor, desciende a 360.000 o algo menos. Pero, bueno, mucho de la, digamos, suerte de manipulación, aunque el término puede sonar muy duro, deviene efectivamente de las propias normas, ¿no? O cómo se elaboran las normas. Bueno, hay una tarea para que el Congreso limpie su imagen legislando bien sobre la materia. Muchísimas gracias a Fernando Tuesta por Gracias a habernos ustedes. acompañado ahora en la mañana.